Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes hoy jueves 9 de mayo para continuar con el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Nuestra reflexión inicial es la siguiente. Nos preguntamos si el segundo domingo de mayo es efectivamente Día de la Madre Progenitora o se ha transformado en el día culminante del desmadre progenerador y solo progenitor de negocios. El emocionante Día de la Madre que fue instituido hace la buena punta de 110 años en Estados Unidos por su presidente Woodrow Wilson, que oficializó el segundo domingo del mes de mayo como día celebratorio para honrar a las madres de ese país y que años después, por imitación y mímesis cultural y acatamiento a iniciativas extranjeras y merced a la propuesta de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, el Congreso de la República Peruana promulgó una ley en 1924, oficializándose la fecha como Día de la Madre. Eso fue en la época de Augusto Bernardino Leguía, presidente que gobernó el Perú en un periodo continuado de 11 años. Al principio, el Día de la Madre fue de celebración como un acontecimiento más familiar y cívico que de dispendio y poco de entrega de obsequios y regalos y sin la pompa y el fasto que hoy tiene. Era un acontecimiento público con izamiento de banderas y con la participación de señoras y respetables señoronas que capitalizaban sus sentimientos de orgullo por la prole que lucía. La fiesta culminaba en el calor del hogar familiar, fuera pobre o fuera opulento. Pero con el paso del tiempo se empezó a capitalizar la celebración, convirtiéndola en sentimientos de capitales económicos y medulares emociones en gasto de capital y de recursos pecuniarios, no para saciar y contentar la emoción de las madres, sino para saciar y agrandar las arcas de los negociantes de toda ocasión, que viven de la oferta desmedida y avalancha incontenible de publicidad. Hoy, el cariño hacia las madres se traduce en oferta y en obsequios por inducción de negociantes que juegan ruleta con los sentimientos familiares. Nos preguntamos desde cuándo el cariño, afecto y respeto debe evidenciarse solamente con entrega de regalos y de presentes. Esa es una distorsión que lamentable crecerá más, porque hasta el propio gobierno peruano en esta época avala las ventas que componen las estadísticas de movimiento económico de las empresas que venden bienes de capital. En ese escenario, si bien no hay madres que exigen y reclaman regalos, sí existe en el escenario emocional de las madres, ya revolotea el mosquito de la ilusión por recibir regalos y en el hipotético caso que los hijos o las hijas o la numerosa prole no cumplan con alcanzar regalos a la progenitora, ella se apena y hasta puede resentirse. Los comerciantes han ganado al materializar y monetizar el cariño de los hijos e hijas hacia las madres. Lo conveniente sería restituirle afecto y real dignidad al Día de la Madre, que en principio debe ser honrar y querer todo el tiempo posible a las madres que merecen cariño por su abnegación, por participar en ese bello proceso del amamantamiento y de la procreación de los hijos y coadyuvar a su educación y formación integral y favorecer con su celo a que se integren de manera proba y honesta en la sociedad. Evitemos familiarmente que el Día de la Madre sea triunfo de la faena negociante. Esta fue nuestra opinión. Nos vamos a una cortina musical. Ahora nos vamos a la biografía de esta sesión. Bien, gracias Nacho. Buenas noches a todos nuestros teleoyentes. Hace una semana vimos esta edición de Caretas, la revista de información, ¿no?, peruana de muchos años atrás, que es del 3 de junio del año 2004. Y en el titular está una figura aquí de Pinochet, ¿no? Y dice: Pinochet quería hacer guerra al Perú, documento desclasificado. Hemos leído el informe de Caretas y es interesante comentarlo. Quien hace el comentario es un abogado que ha sido diplomático chileno muy exitoso, que ha vivido muchos años en el Perú, José Rodríguez Elizondo. Él
cuando entró la dictadura de Pinochet en el año 1973, tuvo que fugarse de Chile, como tantos otros chilenos, se fue a Alemania, la Alemania comunista, estuvo un tiempo ahí, 2 meses, y se fue a Alemania Federal, y ahí regresó y se asentó en el Perú. Ha vivido muchos años en el Perú. Él ha escrito un libro que lo ha editado el año 2004. En la edición de Careta dicen que el libro es, ¿no?, Chile, Perú, los años que vivimos en peligro, pero en realidad el libro es el siglo que vivimos en peligro. Está editado por la Tercera Mondadori en Chile, son 412 páginas y se ha publicado en el año 2004. En este libro, Rodríguez Elizondo cuenta que hay 3 grandes momentos críticos en los últimos años de ese siglo. La guerra directa con Chile, que se evitó en el año 1975. La guerra derivada que amenazó, dice, en 1978. Y el llamado fiasco de las convenciones de Lima en el año 1993. Y para editar este libro, José Rodríguez Elizondo hace una entrevista también a Francisco Morales Bermúdez, y lo entrevista en el año 2001. Esa entrevista aparece en el internet, está en una edición, ¿no?, para el Libero. Quien quiera buscarla, el Libero, ahí está la entrevista completa. Pero el título es el que me ha llamado la atención. Dice: el guerrero que no quiere la guerra. Dice Guerrero a Morales Bermúdez, ¿no? Y que no quiere la guerra. Bueno, un guerrero que no quiere la guerra, no sé qué será, ¿no? Pero en todo caso, en esa entrevista, dice: en lo más personal, añado un recuerdo agradecido, dice Elizondo, gracias a Francisco Morales Bermúdez, que mantuvimos 2 veces la paz entre chilenos y peruanos. La primera, cuando astutamente archivó un proyecto belicista del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? La otra, cuando pese a la presión de generales y almirantes argentinos, se negó a coprotagonizar una guerra contra Chile por las islas del Bigle. En el contexto del segundo caso, la policía peruana ordenó salir del Perú a muchos chilenos. Yo entre ellos, dice Rodríguez Elizondo. Ahí tuve claro que había divisiones duras en el gobierno y que un mínimo entusiasmo guerrero de Morales Bermúdez habría colocado a Chile ante la temida hipótesis de un conflicto vecinal en los 2 frentes, Argentina y Perú. Pero notablemente los analistas globales solo han mirado hacia el Vaticano, ignorando que la mediación papal se amarró con 3 alambritos: la neutralidad del Perú, sostenida por Morales Bermúdez, el temor a la injerencia de Fidel Castro, ojo, ¿no?, que extendiera el conflicto a nivel regional, y esto dio tiempo a Jimmy Carter en esos años 2001, desde Estados Unidos, y a Andrés Pérez desde Venezuela, para concertarse y pedir a Juan Pablo II que interviniera, ¿no? Y bueno, esa es la introducción que hace. Si esté interesado en ver, ahí está en el internet eso. Pero lo que me interesa a mí es destacar, Morales Bermúdez ha estado casi 17 años como dictador, y las primeras medidas que tomó, obviamente, sabemos todo, el doctor Salvador Allende, frente a la Unidad Popular, hay mucho que se teje ahí de las causales de eso, ¿no? Pero lo que hizo fue interesante para verlo en el Perú ya con el presidente Fujimori. La estabilidad monetaria, eliminó los aranceles, en cero lo puso, prohibió los sindicatos, privatizó la seguridad social y la mayoría de empresas nacionales, ¿no? Y obviamente fue discípulo, fue alumno muy dedicado y pasivo, obediente de los llamados en ese entonces Chicago Boys, que tenían a Milton Friedman en su cabeza, el economista que hace un premio Nobel, ¿no es cierto? Entonces, en la reseña que hace Caretas, ¿no?, lo interesante es que en Santiago de Chile se realiza una sesión ordinaria anual que tiene la Organización de los Estados Americanos. Y ahí
acude el famoso Henry Kissinger, ¿no? Que es como el primer ministro que tenemos nosotros para Estados Unidos, ¿no? Y Kissinger, en el diálogo que tiene con Pinochet, y es lo que va a destacar para finalizar, dice: este es un hermoso edificio, obviamente, donde se realizaron las sesiones, ¿no? La conferencia está bien organizada. ¿Se está reuniendo con los otros delegados?, le pregunta Pinochet. Sí, 2 o 3 veces al día, responde. Estamos agradecidos de que haya venido a la conferencia, dice. Kissinger responde: es un honor. Me emocionó la recepción que recibí. Tengo un fuerte sentimiento de amistad hacia Chile. Pero usted dice: este es un país de gente cálida que ama la libertad. Esta es la razón por la que rechazo el comunismo cuando intentó tomar el país. Es una larga lucha de la cual nosotros formamos parte. En otro capítulo del mismo conflicto que estalló en la Guerra Civil Española, está diciendo Pinochet, ¿no? O digo Pinochet, sí. Y observamos que a pesar de que los españoles trataron de detener el comunismo hace 40 años, todavía está surgiendo nuevamente en España. Kissinger, tuvimos de visita al rey de España, supongo, en Estados Unidos, ¿no? Recientemente discutí este mismo tema con él. Pero acá viene otra parte interesante que Pinochet le dice: Perú se está armando, eso le dice a Kissinger. Perú está tratando de comprar un portaaviones británico por $160 millones. También está construyendo 4 torpederas en Europa. Perú está quebrando el equilibrio de armas en el Pacífico Sur. Tienen 600 tanques de la Unión Soviética. Nosotros estamos haciendo lo que podemos para sostenerlos en caso de una emergencia. Kissinger le pregunta: ¿y qué están haciendo? Modificando armamento viejo, arreglando unidades descartadas. Somos un pueblo con energía, no tenemos indios. Ojo, la respuesta de Pinochet, curioso, ¿no? Bueno, el problema es que ahí también interviene en este diálogo el ministro de Relaciones Exteriores que tenía Pinochet, un señor Carvajal. Bueno, y dice este señor Carvajal: hay mucha influencia cubana masiva en el Perú. Hay muchos cubanos allí, podrían empujar a los peruanos. ¿Y qué pasará con los miles de soldados cubanos en Angola cuando ya no se les necesite allá? Kissinger responde: si hay tropas cubanas comprometidas en un ataque peruano, entonces el problema es fácil. No permitiremos una fuerza militar de 5.000 cubanos en el Perú. Bueno, acá Caretas resalta un hecho concreto, que el almirante, el jefe de las fuerzas del mar en Chile, ante una posibilidad, y ese documento es clasificado, ¿no?, ante una posibilidad de un ataque sorpresivo de Chile al Perú, dice concretamente que si lo hacemos, nosotros no sobreviviríamos ni 3 días. El Perú nos haría trizas. Entonces, ese es el temor de Chile. Entonces, Pinochet dice en esa conferencia del documento es clasificado: si Perú hubiera atacado, entonces habría llegado hasta Copiapó, o sea, al sur de Santiago, ¿no? Anota. Bueno, entonces, esto nos hace ver básicamente que nuestro país tiene que recoger de la historia estos hechos y siempre mantenerse alerta. Y la única manera de mantenerse alerta, dispuesto, es fortaleciendo la ciudadanía en el Perú. Bien, ha sido el comentario histórico sobre un hecho que se estuvo germinando con mucha vehemencia y beligerancia por parte de la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y continuó, etcétera, pero no se llegó a una escalada, no hubo un brote beligerante, pero ahí está subyaciendo siempre la amenaza, las tendencias, las cosas irresueltas por la Mediterránea de Bolivia, básicamente, ¿no? Y por la pérdida de los territorios que muchos peruanos consideran todavía irredentos, como Arica y Tarapacá en el caso peruano. Pero bien, nos vamos ahora al segundo punto, que es una conversación
y análisis sobre lo que es la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Obviamente lo que dice la persona y los que conocen el tema es que es la calidad superior, el extremo de una manifestación por esfuerzo, por logro, por conocimiento de las personas. Pero también esta excelencia ha pasado a ser parte de un soporte académico de las universidades, donde se busca que los estudiantes, los graduandos, sean excelentes. ¿En qué sentido de excelencia? En las virtudes y las habilidades que provienen de un conocimiento mucho más especializado y hasta sutil respecto de ciertos temas, ¿no? Claro, la excelencia tiene para mí dos raíces, ¿no? El concepto mismo de excelencia. Y esto viene desde los griegos presocráticos, socráticos, etc. Esos son los fundamentos de la cultura occidental, ¿no? Yo creo que también está en la cultura del Oriente, pero básicamente se trata de que la excelencia se conceptúa en función de la actividad que realiza una persona, de su tipo de trabajo, de su oficio, digamos, ¿no? El oficio es la manera como lo desarrolla la persona es la que lo lleva a considerar excelente o no. Y por otro lado, ese oficio está con la otra raíz que siempre está en función de lo que los griegos llaman la polis, o sea, la sociedad, la manera como una sociedad gobierna y convive, ¿no? Y en este escenario es en estas dos raíces que se puede analizar, discutir y ver lo que es la excelencia, ¿no? Ya, pero ahí necesitamos de todas maneras una especie de aterrizaje en nuestra contemporaneidad. ¿Qué cosa es la excelencia en una sociedad individualista, capitalista y que busca el crecimiento de la persona por encima de las realidades sociales? Esto es parte de un afloramiento del ego, y el ego no ve más allá de la visión tubular de la persona, que quiere ser más, cada vez más, y puede ser arribista, puede ser ventajista, y tiene premunidamente el empaque y la protección de su conocimiento, que es mucho más allá de lo normal en caso de comparación con otras personas. Entonces ahí la excelencia para un país como el nuestro es bastante controvertida. ¿Por qué? Porque no se enlaza en buscar la excelencia en capacidad de servicio, por ejemplo. Claro, pero el tema es el siguiente acá, ¿no? No hay que confundir el concepto de excelencia, que es base digamos, de nuestra cultura occidental, ¿no? Con lo que es la cultura del éxito. La pregunta es, una persona que en su oficio es excelente y su oficio redunda en un bien común para la sociedad, ¿no es cierto? ¿Necesariamente es esa persona exitosa o no? Entonces, ese es el dilema más grande que hay. Eso uno dice, bueno, yo hago mis cosas para obtener un beneficio. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Mi éxito. Pero ¿puedo ser excelente para eso? No necesariamente. Entonces, pero la excelencia, sí. Por ejemplo, más, una cosa, en la parte, uno de los criterios para mí clave de la excelencia es el deseo que tienen las personas en su oficio de saber la verdad. Eso es encomiable, 100%, y bienvenido. Pero ¿en qué medida se emparenta la excelencia con el éxito? Entonces hay una especie de desencarrilamiento de principios de realidad y de serenidad, porque el excelente, ya lo que está buscando al final de su perfección, es ser exitoso. Y ser exitoso en una sociedad donde hay tanta pobreza significa alejarse del sentimiento, de las necesidades y de las urgencias de la población. Claro, por eso, la excelencia como concepto, y hay personas que son así excelentes, pero que no son exitosos, ¿ya? Pero hay también personas excelentes, exitosas, ¿ah? Pero el otro elemento para mí es esa búsqueda de la verdad, pero la búsqueda de la verdad es el saber por el propio saber mismo, ¿no? Entonces, ese hecho no se presta a instrumentalizaciones, no se presta a tergiversaciones. Y entonces lo que pasa acá es que ese concepto del saber por el saber mismo, ¿no es cierto?, que nutre a las personas excelentes, es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es eso. Por ejemplo, en las universidades, ¿no? ¿Qué hacen?
está el concepto del mercado libre. Ya, entonces Aplastante. ofrecen, porque tienen que tener, para tener estudiantes, y ahí está la Universidad César Vallejo, que es conocidísima, ¿no? Y las salas peruanas que ya le han dado de baja, pero ahora quiere vivir, en fin, es un desastre. Entonces, es ese escenario donde están buscando el éxito sin la excelencia. Ese es el gran problema acá. Y para mí, ¿cuál es la raíz de esto? Es que las personas, la excelencia es una cualidad humana de las personas que una tendencia del ser humano, que ¿no? tienden a ser virtuosos. Es una virtud. Y la virtud, decía, bueno, Aristóteles es, digamos, el medio, no el promedio ni la mitad, la mediana aritmética, sino lo equilibrado entre, por ejemplo, el ser temerario y el ser va a ser valiente, ¿no? Entonces, no, pues, entonces, ¿cuál es lo equilibrado ahí? Entonces, es en ese sentido que las tendencias están. Las personas tienen capacidades cognitivas para describir y explicar su oficio. Yo soy médico para describir y explicar al enfermo, la salud de la población, etc. Para instrumentar eso, para hacer cosas. Pero eso es lo que se ha hiperdimensionado cuando el elemento central para la excelencia no es ni el cognitivo ni el instrumental, son necesarios. Pero es no el son, actitudinal. Claro, el actitudinal. El actitudinal tiene que ver con, digamos, la actitud, es decir, el estado de ánimo con el cual uno se ha formado. Uno se ha formado desde el vientre materno y desde sus antepasados, se ha formado de una manera para enfrentar la vida con valores. Ya, pero ahí también hay un punto, me parece, de buscar el equilibrio, que sería cómo validamos la función social de los intelectuales, que pueden ser aportes que medien y atemperen el escenario y analíticamente propongan lo que estamos más o menos discutiendo y conversando, de buscar la línea divisoria entre la excelencia legítima a que uno puede aspirar dentro de la sociedad sin descuidar su actitud hacia el bien de los demás y el éxito, que es un desmadre, que es un deterioro total, arribismo puro, ¿no? Por supuesto, es que el tema es del sistema, ¿no? ¿Cómo nos está formando el sistema? Nos está formando no para ser excelentes, de la educación primaria, secundaria, las familias tampoco, a la niñez antes de mandar al colegio tampoco, sino nos está formando para ser exitoso. Y bueno, y ¿eso qué significa? Significa que si yo quiero triunfar, bueno, va a tener que hacer lo que sea necesario, ¿no? Roba, pero haz, listo. Y avasallan al entorno y por supuesto, bueno, ¿no? Se protegen de diferentes maneras. Y las políticas que están haciendo, yo conozco de cerca las políticas de salud, ¿no es cierto? Y ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un famoso programa en todo el país, ¿no es cierto?, donde te dice, si tú logras esto, te voy a dar más plata. Si no, no. Entonces, eso no es formar excelencia en el trabajo, sino es buscar, digamos, un resultado, eso es ser eficiente. Y una compensación pecuniaria, un premio, si es de dinero, si es de estímulo. Lo llaman estímulo. Y eso no es pues ningún estímulo, ¿no? O sea, las motivaciones que tienen las personas para ser excelentes no vienen, digamos, de la inteligencia misma, ni de la satisfacción de las necesidades del cuerpo, sino de la voluntad. La voluntad es, ¿qué hago yo, por ejemplo? Una vez me preguntaron, ¿por quién podrías morir tú? Y ella, por mis hijos, pues, no, ya. Yo doy mi vida, listo. Esos valores son los que se han perdido. Y una vez pregunté, a ver, ¿quién ama? Lo que dicen ahora, no, yo no meto la mano al fuego ni por mi hijo, dicen los que son, bueno, potencialmente delincuentes o efectivamente transgresores de la ley y de la estabilidad emocional de las familias, ¿no? Sí, estamos pues desorientados. Una vez pregunté ahí, según un libro de un Peter Drucker, ¿no?, dice que hay 3 personas que son las más influyentes en el destino de la humanidad de los últimos siglos, ¿no? 4 siglos, 5 siglos, Napoleón, etcétera, Carlos Marx, y dice Jesucristo. Eso dice Peter Drucker. Y yo pregunto a ver a los estudiantes, a ver quién es, y una me dijo el Papa Juan Pablo II.
Entonces, Juan Pablo II es más importante que Jesucristo. Se quedó de una pieza, ¿no? Entonces no es así, pues, ¿ves? Entonces ese es el problema. El problema es que Juan Pablo ha sido exitoso 70 y tantos años, pero no ha cambiado en nada la esencia de la Iglesia Católica, que desde Roma está, al contrario, la está podrida, mucho más intolerante y conservadora, ¿no? Claro, eso. Entonces eso no es ser excelente, se ha tenido éxito porque se ha mantenido ahí en el poder, ¿no? Y bueno, es más fundamentalista que cualquier otro, ¿no? Claro. Ahí entonces, ¿qué es lo que se podría mediar, sugerir, hacer que la población se sugestione respecto de estas predisposiciones para que se valore, como siempre hemos reiterado en el programa, la fundamental presencia de la ética en el comportamiento de las personas, que eso es esencial porque uno puede ser excelente sabiendo bastante, pero tiene que haber una consonancia con la ética y con el desprendimiento para resolver los problemas del bien común, ¿no? Eso viene para mí desde claustro materno. Desde claustro materno. Muchos creen que el embrión que se está formando en el vientre de la madre es un ser inane, digamos. ¿No? Indefenso. Inconsciente, pues, ya. Pero cuento una anécdota. David Tejada de Rivero le contó a mi papá cuando visitaba Puno, cuando todavía era subdirector de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se casó con su tercera esposa. No, la segunda fue. La segunda. Una de donde trabajaba, ¿no? Él trabajaba en Ginebra y se casó con una de ahí. Muy joven, muy simpática, y su primera hijita. Y bueno, le decía, había hecho una apuesta de 100 euros con su jefe, el director de la OMS, de que su hijita nacía, iba a ser mujer, iba a nacer en tal día y a tal hora. Y bueno, pues el otro no le creía, le decía, estás exagerando. Y todas las noches se ponía, ¿no?, su cara en el vientre de su esposa y le decía, hijita, se está hablando tu papá. He hecho una apuesta con mi jefe y tú no me vas a hacer perder. Tú tienes que nacer tal día y a tal hora. Tal día y a tal hora. Y es quita, tu papá ha hecho la apuesta y ya. Y nació a la hora y el día. Bueno, pues, coincidencia, no sé. Bueno, ahí esa incógnita que significa la gestación también, ¿no? Y los vasos comunicantes que existen. Para terminar la anécdota, cuando traen los restos de ahí Tejada para, bueno, sus restos, pues no, lo incineraron y ahí en el auditorio del hospital hicieron una ceremonia, tuvimos que hablar ahí, etcétera, y me invitaron a almorzar. Y bueno, y el almuerzo, yo conté la anécdota esta que te acabo de contar, ¿no? Y vinieron sus hijas de Europa, y de sus 3 matrimonios, vieron todos sus hijos, ¿no? Y cuando terminé de contarlo, levantó la mano una gringuita. Yo soy esa, dijo. Bien, y entonces también, como mi padre decía, hay una cosa que descreía porque me parecía que no estaba en el contexto de las cosas. Me dice, los hombres que son buenos son porque han recibido la lactancia materna, que sí, es una ligazón y es una fortaleza, bueno, inextricable hasta el momento. Ya la neurociencia, la genética describe algo, pero ese es un escenario extraordinariamente asombroso y bello, y ese es el factor primordial del rol materno, la aproximación, no solamente en los 7, 9 meses de gestación, sino en el amamantamiento, esa aproximación para dar vida, porque tú sabes que, según varios médicos especialistas, los niños deberían nacer después de 20 días, de 20 meses de gestación para que nazcan y salgan caminando, pero nacen a los 9 meses, 7 meses, y bueno, no ven, necesitan el apoyo de la madre, que después del vientre y del claustro materno tienen que salir al escenario tan agreste y tan difícil que es el mundo, ¿no? Bueno, y entonces eso es parte también de una ligazón de excelencia, de predisposición hacia el bien, que es lo que helénicamente se llama la verdadera inteligencia, que es la que está conducida para que el hombre con su cerebro empiece a producir el bien y nunca el mal. Sí, la teoría del mercado libre, Nacho, y la instrumentalización de la vida es lo que está haciendo este escenario de tanta injusticia. Tan discordante, ¿no? Pero bien, hemos conversado sobre la excelencia, esperemos que haya sido una conversación excelente, pero eso sí, nada exitosa porque nosotros no medramos a costa del conocimiento. Nos vamos con un cortecito musical para nuestra anécdota. Bien, un tenue corte musical
que en vez de entusiasmarnos a veces nos puede deprimir. Pero bien, voy a contarles una anécdota que ocurrió en la ciudad de Puno y los protagonistas fueron 3 amigos. El que les habla, Alfredo Delgado Barreda y Iván Cuentas Aparicio. Caminamos por la calle Arequipa una mañana a las 11 de la mañana y bastante contentos y dispuestos porque creo que íbamos a tomar una cervecita helada a esa hora. Y yo me adelanté y viene un señor todo especial, ¿no? Y me dice, ¿tiene hora? Y yo le dije, sí, tengo hora. Y me pasé. Y detrás mío Alfredo Delgado le dijo, y yo también tengo hora. Y se aproximó Iván Cuentas y le dijo, también yo tengo hora. Y los 3 teníamos hora y nos fuimos corteses y educados porque nos preguntó si teníamos hora y le respondimos adecuadamente que sí teníamos hora. Esta es una anécdota y esta es otra anécdota bien interesante que habla sobre, bueno, las ocurrencias que tenía el grupo intelectual Chasqui allá por los años 70, más o menos, ¿no? Es una anécdota en tono irónico y burlesco que algunos puneños conformaban el grupo intelectual Chasqui, como dije, ¿no? Donde escollaban Rubén Ponce Álvarez, Artemio Valderrama Cotillo, José Paniagua Núñez, Alfredo Valderrama Cuentas, Efrén Ponce, decía que su apellido era con Z, Ponce. Bueno, varios de ellos conversaban y caricaturizaron no a la Aymara rural, ¿eh? Sino al Misti Aymara, en especial de la provincia de Chucuito, y que explica la historia. Eran personajes impositivos y cariñosos al mismo tiempo, pero depende del auditorio, y eran autoritarios según las circunstancias. Y la imitación que han trabajado ellos extraordinariamente es una mezcla entre cariño aymara, entre el idioma y el cariño aymara y español, en una letrilla que dice en traducción: nosotros completos somos todos buenos corazones y hacemos el bien y nuestro corazón eclosiona y explota de cariño, dicen los aymaras. Pero a los que nos insultan con improperios y hablan mal de nosotros, respondemos igual con improperios. Y esto lo traducen ellos en una especie de aymarañol que dice: nosotros na caja, todo corazón ampu bienesista, corazón a caja, eclosión asquigua. Pero quienes improperio nazca hablasqui, así también nos hoja. Bueno, esta ha sido nuestra anécdota de hoy día, las 2 anécdotas, una protagonizada por 3 apafitos y la otra por los intelectuales del grupo Chasqui. Bueno, nos toca ahora la biografía, ¿no? Nos vamos a la biografía. Ya, a la biografía, por sorteo me toca a mí. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hablar sobre un personaje de extraordinaria significación en la enseñanza rural. María Asunción Galindo, que nació en la ciudad de Puno en 1895 y falleció muy tempranamente, en 1951, a la edad de 56 años. El dato extraordinario que queremos consignar es cómo ella, habiendo culminado los estudios de primaria en el Colegio Inmaculada Concepción, a los 15 años, llegó a los 17, 18 años a participar como preceptora ya en educación en Paucarcolla y después tuvo un periplo extendido por varios centros nucleares de educación en la provincia de Chucuito. Estuvo en Huacullani, en Paumata, en Ácore, etcétera, y al final radicó en el centro principal que tuvo ahí en Ojerani, ¿no? Donde hay muchos que han encomiado su experiencia y su participación. Y toda su experiencia docente, siendo quechohablante y castellano, porque era urbana y tenía familia asentada, tuvo que aprender el aymara. Y lo aprendió de tal manera que era una excelente persona que se expresaba en quechua, en aymara y en castellano. Y eso es una tarea actual que deberíamos recuperar para afianzar nuestras ligazones entre los habitantes de ese hermoso territorio que es el altiplano. Bueno, ella, como dije, falleció el 24 de junio de 1951. ¿Y qué cosa hizo? Educación extramural bilingüe, con brigadas de alfabetización. Y reclamaba no solo un plan para las escuelas rurales, sino una diversificación en base a las peculiaridades de cada espacio. Y una cosa que fue extraordinaria, enseñó a los niños aymaras y a los adultos aymaras a aprender a escribir
y a leer en aymara. Porque, ¿cómo es posible que yo, siendo aymara, de 5 añitos, vaya al colegio o a la escuela y me enseñen en castellano, cuando ni siquiera sé de qué se trata el tema? ¿No? O es como yo pudiera ir a un alemán, le digo, tú vas a aprender a hablar o aprender los conocimientos en otro idioma que no es tu idioma materno, ¿no es cierto? Bueno, eso desde, esto ya es una friolera de hace casi 100 años, los antecedentes de los huertos escolares. Y estos huertos escolares posteriormente se replicaron con los guaguausis y los guaguaguatas, guaguautas en los años 70, cuando todavía Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo, con un grupo de avanzada de educación, empezaron a trabajar ese trípode extraordinario de educación, agricultura y salud en el espacio rural. Y entonces, este proceso de guaguaustas, de guaguaguasis, se ha replicado ahora con el Caliwarma. Pero ¿cuál es el desmadre que existe, que hasta ahora existe ahí? Que estos ejemplos eran con participación comunal. La gente del campo producía su propio alimento, lo cocinaba y lo consumía en reuniones familiares. ¿Y ahora qué ha hecho el Caliwarma? Te lo venden, te lo dan, sin que te cueste una cuestión porque la gente está desvalida, está pobre, etc. Esas alteraciones las ha generado el sistema de gobierno nacional, que destruye las experiencias especiales que se han hecho. También han desfigurado el proyecto curricular regional de Puno por otras intervenciones con gente que no conoce las peculiaridades de las regiones, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Que ahora, por ejemplo, el aymara es un idioma circunscrito a la comunicación en la convivencia y no para la proyección. Quienes hablan aymara, pocos y cada vez menos, y ellos mismos están educando a sus hijos para que hablen otro idioma, cuando esto pudo haber crecido como en otros lugares, ¿no? Y finalizamos que con esta trayectoria excelente de María Asunción Galindo, lo que debería haber ahora es una educación que nos enseñe a conocer nuestra realidad. El avanzado y pionero de esto fue José Antonio Encinas, que estableció los ligámenes necesarios para trabajar con la comunidad, con el escenario social. Es decir, la educación no puede ser un fin en sí mismo de instrucción, porque eso es generar infertilidad y esterilidad en la proyección de las personas hacia su entorno. Pues bien, esta ha sido parte así sucinta nomás, porque tiene que ser en los medios de comunicación de esa manera. Si no, si quieren, yo tengo aquí el libro, hay un libro de María Asunción Galindo, bueno, está oculto entre los demás libros, ya, pero es una obra sobre María Asunción Galindo que la editan un conjunto de profesores el año 54, 3 años del fallecimiento de María Asunción Galindo, ¿no? Bien, ahora nos vamos a un poema, ¿no? Este es un poema bellísimo, bellísimo, de nuestro querido Carlos Oquendo de Amat. En 5 metros de poemas, pero ha habido también hay ediciones especiales que ya no lo sacan en 5 metros, sino en un libro para que sea más manejable la lectura. Etc. Madre, tu nombre viene lento como las músicas humildes, y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí distante. Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado el cariño se abre como una flor cuando pienso entre ti y el horizonte. Mi palabra está primitiva como la lluvia o como los himnos, porque ante ti callan las rosas y la canción. Es el poema Madre, en honor a las madres y al verdadero cariño que los infantes y toda la sociedad debe tener y encomiar a las madres. Ha sido el programa de hoy día, jueves, y nos vamos hasta la próxima semana. Hemos decidido por situaciones de producción volver el próximo jueves porque ya es un trabajo excesivamente enorme, porque tantas ocupaciones que tenemos de sacar 2 programas semanales. Con ustedes, hasta la próxima.